Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Ñande Yarañe. Iniciamos nuestro programa del curso bíblico que hacemos en forma sistemática. Estamos leyendo y estamos estudiando el libro del Génesis en el capítulo 46. Es una forma un poco más sencilla, ciertamente, más popular, como nosotros vamos leyendo, reflexionando y al mismo tiempo desde una exégesis no tan profunda, pero ciertamente buscando los elementos más importantes para explicarlos. Así también procuramos, sobre todo, ponerlos a la vida, es decir, traerlos y aplicarlos, hacer una hermenéutica para nuestra vida, para nuestra sociedad. Nos encontramos en el capítulo 46, en que Israel partió llevándose todos sus bienes. Cuando llegó a Beersheba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dios habló a Israel en una visión nocturna: Jacob, Jacob. Él respondió: aquí estoy. Dios le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de bajar a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo bajaré contigo a Egipto y después yo mismo te haré volver, y las manos de José cerrarán tus ojos. Entonces ya se dan cuenta enseguida, esta es como una interpolación, se dice, o una glosa dentro de la gran historia de José. Ustedes ya deben entender, allá enseguida ella pillajina que orecóvete y preocupación, porque ñande ya esa ponano como otro lado ya pijina. Eva el osura ya sea jina, eva la esa casea ñande. Un primer elemento, bueno, te cuenta, hombre, un ñande, y ya nos está poniendo en sintonía que Israel, es decir, Jacob, ¿verdad? Pero con el nombre, ¿viste? Más teológico, ese que ha luchado con Dios, que ha vencido a Dios mismo, que le ha arrancado esa bendición, allá a Ejotas en Egipto. Entonces ya te pone una primera situación. El dejar la tierra es uno de los elementos ahí bien difíciles, porque ellos, según la promesa de Abraham, ellos tenían que habitar esa tierra, y justamente a Beneína, Angares Yareita Landeude, Yalandeude es otro lado. Entonces, que estoy con la usurcación, ya es lleva. Y entonces es un problema también teológico que se encuentra aquí y que se quiere solucionar de esta manera. Y le dice, bueno, cuando él parte con todos sus bienes, baja hacia Egipto. Cuando llega a Beersheba, allá al sur, entonces en este lugar, el lugar de los 7 pozos sería, ¿verdad?, de las 7 fuentes, ofrece sacrificios a Dios de su padre Isaac. El ofrecer sacrificios también para nosotros tiene este significado siempre, ¿verdad?, de como una entrega casi, digamos, ¿verdad?, como un reconocimiento. Señor Dios, es nuestra oración, ¿verdad?, es un ponerse en manos de Dios. Todo lo que tengo, todo lo que soy, Señor, pongo, ¿verdad?, en tus manos. Este elemento es primordial y esencial. Y esto hace justamente al descender, al dejar al Dios de su padre Isaac. Luego, en el versículo 2 del 46 nos dice: Dios habló a Israel en una visión nocturna. Posiblemente también da esa impresión de que parece que es otra interpolación, ¿verdad? Pero ¿qué insistiendo? Llámese una sola interpolación. Lo importante es lo que se quiere subrayar. El cuándo se lo puso, cómo se lo puso. Bueno, esos detalles siempre serán un poco más difíciles de saber, de entender. Pero por lo menos aquí nos está diciendo y nos está hablando de que la preocupación es con respecto a la tierra, como decíamos al inicio. Dios habló a Israel en una visión nocturna. En esa visión nocturna. Jacob, Jacob, él respondió: aquí estoy. A ver, imagina, predisposición,
escucha, obediencia de parte de Jacob. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas de mí? Dios le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. Siempre entonces la generación, siempre también para decir que el Dios que va de generación en generación, que enriquece a la familia y que nosotros conocemos desde sus raíces este Dios, cómo se manifiesta. Soy entonces el Dios de tu padre. No tengas miedo de bajar a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Bájate hasta Egipto, yo haré allí de ti una gran nación. No te preocupes, yo voy a estar contigo. Pero ¿por qué entonces le está diciendo Dios mismo, no tengas miedo de bajar a Egipto? Y claro, decíamos hace rato que el dejar tu tierra, el dejar en ese momento Canaán, es dejar la propia tierra que ya de cierta manera estaba conquistada. ¿Verdad? Yo lo he conquistado, nosotros ya lo estábamos teniendo y sin embargo ahora nosotros estamos bajando, estamos yendo, estamos dejando nuestra tierra. Pero entonces el Señor mismo por eso les dice, no tengas miedo. Entonces tenés que obedecer. Ese llamado luego ya es interesante. Jacob, es decir, le está llamando Dios mismo. No es algo que sale de por sí nomás, o él solo lo está pensando interiormente, sino que está saliendo del interior de su propio corazón. Y es por eso que él responde, aquí estoy. Es la respuesta de alguien que está diciendo, bueno, yo estoy respondiendo a Dios. No estoy respondiendo a lo que yo quiero o a lo que yo pienso, sino que yo estoy respondiendo a aquello que Dios me está pidiendo. Entonces voy a estar atento y voy a escuchar. Primero se presenta, yo soy Dios, muy bien, yo soy Dios. O sea, cualquier pensamiento y después le dice, soy el Dios de tu Padre, soy el Dios de tu Padre. Ya decíamos recién, es de generación en generación, es el Dios a quien nosotros servimos y no es un Dios nuevo, un nuevo Dios que nosotros estamos inventando, sino que es ese mismo Dios que se proyecta, ¿verdad?, de la familia, no es que cambiamos a nuestro Dios. Después le dice, aquí estoy, etcétera, el Dios de tu Padre, no tengas miedo de bajar a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Claro, como ciertamente esta es la realidad histórica en la que se encuentra Israel y cómo Israel está pensando su propia historia, entonces dice que todo lo hecho, todo cuanto fue realizando, lo fue realizando gracias también a un llamado de parte de Dios. Peñan de yaras en lleva, peñan de yaras y lleva. A opear esa gente y recuerda los yapoteras, jaeo yapojina lleva, jaeo pena veñan de yarare, porque soy yo que le dice, ¿verdad? El Dios de tu Padre. El Dios de tu Padre es el mismo Dios que te está hablando. No tengas miedo. No es un Dios extranjero en síntesis, ¿verdad? Y por lo tanto no hay que tener miedo. Y aquí en este caso de bajar a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. A ver la promesa y cómo hago hoy con Abraham, ¿verdad? Pero aquí se vuelve a ratificar. Es esa nación que va a crecer y que se va a formar, dice, yo haré de ti una gran nación allí en Egipto. Y volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Querido amigo, te invito a ser padrino de ñande yarañé, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos
seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera Y vos no tenés nada, miras la góndola infinita, no te convence nada. y ahí se te ocurre una idea. Sale pasta, hoy cocino, hoy cocino. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. La Renovación Católica Carismática de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, Paraguay, te invitan a un retiro abierto de sanación interior, un antes y un después. Las enseñanzas serán impartidas por su servidor, Milton López, que viajaremos desde Nueva York para compartir temas interesantes como conocer, amar, servir, que somos un espíritu que tiene un alma, que vivimos en un cuerpo, aprender a perdonar aunque no lo sienta, cómo modificar nuestras debilidades temperamentales con el poder del Espíritu Santo. Fecha: sábado 17 y domingo 18 de noviembre, de 7:30 a 4 de la tarde. Lugar: Centro Carismático Padre Vicente Bogado. Dirección: Doctor Caballero, 1354, entre Teniente Vera y Austria, Asunción, Paraguay. Te esperamos en este retiro abierto de sanación interior. No te lo pierdas. Y volvemos con Ñande Yarañé. Queremos siempre agradecer a nuestros auspiciantes, como siempre, que nos ayudan, que gracias a ellos también nosotros podemos seguir en los canales, en las redes y ayudarnos también para que podamos evangelizar, que es lo más importante. Pedimos a todos ustedes también, los oyentes, a todas las personas que ya están siguiendo de una manera sistemática nuestros cursos bíblicos, que puedan hacerse padrinos de Ñande Yarañé. Pero recuerden que la palabra de Dios no nos tiene que dejar simplemente a decir, bueno, yo soy padrino y me quedo aquí y solamente aprendo la Biblia, sino que desde la palabra de Dios nosotros después, poco a poco, en la medida en que tengamos muchos padrinos y podamos entrar dentro de este gran movimiento Ñande Yarañé, podamos hacer también el bien, pero así concretamente, porque la palabra de Dios nos lleva siempre a la diaconía, es decir, al servicio. Podamos atender a chicos de la calle, podamos atender a chicos que no tienen escuela, a chicos enfermos, podamos atender a ancianos, en fin, indígenas. Hay tantas necesidades donde nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena para que Ñande Yarañé también sea creíble, no simplemente por su explicación bíblica, no simplemente porque nosotros hablamos de Dios y explicamos verdaderamente lo que el Señor nos quiere transmitir como mensaje a través de su palabra, sino que sobre todo también porque nosotros queremos
más que demostrar, porque uno no es que quiere demostrarse y decir, bueno, orero ya popea, sino que porque verdaderamente uno está convencido desde dentro. Esa palabra de Dios, bueno, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿cómo puedo aportar para dar ese granito de arena para ese niño, para ese joven, para ese indígena, para ese anciano? En fin, para aquel que necesite y que me está llamando y que depende también de mi generosidad. Bueno, entonces seguimos. Nosotros reflexionamos, estamos en el capítulo 46. Jacob y su familia que van, ¿verdad?, hacia Egipto, están descendiendo. Después de que José, su hijo, se haya dado a reconocer que tuvimos todo un proceso. Decíamos que ese proceso nos enseñaba, nos ayudaba y nos entusiasmaba a entender que para reconocernos a nosotros entre hermanos, después de ciertas fricciones o ciertas dificultades, tenemos que hacer todo un proceso. O incluso, digamos que somos todos hermanos, no solamente hablemos de esos hermanos de familia. Tenemos que hacer también ciertos procesos, como nos mostraban todos estos capítulos, para que nosotros, que no somos hermanos de sangre, podamos reconocernos unos a los otros. Y en la medida en que nos reconocemos unos a los otros como hermanos, ciertamente que vamos a poder hacer muchísimo por los demás. Acá uno ahí te mandó Orecó, su lugar, dice, por orden le fue colocando. Es tan hermoso cuando nosotros sabemos leer. Y después, dentro de nuestra gran familia, estaba Benjamín, ¿verdad?, que era el último, y dice que él recibía más porciones, 5 hoy. Pero no solamente en el sentido de la comida, ¿verdad?, sino que esto todo significa para nosotros esa atención que tiene el más necesitado, el más pequeño. Entonces, estamos en la Benjamín Shagua lleva, hoy cote me ve añandere, aumea rendabe la ñande yahana, aumea rendabe ñande la yahana ñame hanguay chapeñande yeikuamia hayarecoba abei ñande conazopupe. Y bueno, aquí entonces ya estamos volviendo a mirar a un Jacob que se entusiasma con toda su familia, responde también a ese llamado de su hijo que le dice, no, vengan. Él les había enviado tantos regalos, imagínense. Le envía, dice su padre, 10 asnos cargados con los mejores productos de Egipto, 10 asnas cargadas de cereales, de pan, de víveres para el viaje. Y cuando lo despidió a sus hermanos antes que partieran, les recomendó, vayan tranquilos. Aní que bella pura, aní que bella la peor tranquilo, tienen la paz y la gracia de Dios. Vamos a herir la noticia, ¿verdad? A Jacob, mi hijo José vive, iré y lo veré antes de morir. Este es otro elemento muy importante. Peñamoñe pone un aiteo, ñande mandó que José era el hijo mimado. Es entonces el hijo reconocido, el hijo de la vejez, decía. Pero entonces, o manoriré, o mejor dicho, después de que sus hermanos lo hayan vendido, él tuvo otro hijo que es Benjamín. Y entonces ahora Benjamín estaba pasando al comienzo como esa misma suerte. ¿Cómo puede ser esto, Señor? Pero era toda una prueba, ¿verdad? Para que puedan crecer y podamos crecer nosotros, porque esto es lo que Dios nos dice a nosotros como mensaje hoy, para que crezcamos también como personas. Bueno, y aquí entonces seguimos lo que sucede, ¿verdad?, con Jacob, que está bajando hacia Egipto. Aquí estoy, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no tengas miedo en bajar a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo bajaré contigo a Egipto, y después yo mismo te haré volver, y las manos de José cerrarán tus ojos. Entonces aquí, ciertamente nosotros ya sabemos que el autor sagrado se encuentra, nosotros decimos, según los estudios bíblicos, más o menos en el 500, ¿verdad?, el 538, 500, en que esta escuela, que puede ser la deuteronomista posiblemente, o la sacerdotal, en fin, bueno, el redactor final, llamémosle así, ¿verdad?, este movimiento, de ese momento que se ponen a escribir, a mirar su historia, a leer, ella va veñan de Yara, ojaí, pejecobe pecuera, jamba, el ojaí a pejecobe pecuera, ojaí, la propia gracia y la propia salvación. Veja, yo me decía, y pecuera, lleva y por mi jangua. Opealas y ñandebe abeiko anga,
Porque en la medida en que nosotros nos esforzamos, en la medida en que nosotros entendemos esto, vamos a buscar también siempre el bien. Vamos a procurar siempre vivir, de cierta manera, decimos así, bien, para hacer ese bien que necesitamos, ¿verdad? Y como ellos bajan hasta Egipto, ¿verdad?, para sentirse bien, desarrollarse dignamente, era el peligro, bueno, ya está la pota. Perdemos todo, perdemos la tierra. Al mismo tiempo, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo es? Que ahora nosotros dejamos la tierra prometida, nos vamos allá. No, entonces te dice bien, ¿verdad?, el autor sagrado. Y ahí habla Dios, yo bajaré contigo a Egipto. Esto también te está demostrando que lo mete dentro del plano de la voluntad de Dios. Gente la huellicea y Jacob, gente hace la mandá porque se la harú. Lleva Jacob en este caso, no. Sino que yo, dice Jacob, bajaré también a Egipto. ¿Pero por qué? Porque el Señor mismo le dice que Él va a bajar con él. Después yo mismo te haré volver, le dice el Señor. Es una promesa que nos da a entender que después la vuelta de Egipto hacia la tierra de Canaán tiene razón sobre la tierra también. Porque es como que Él va temporalmente, pero que Dios mismo de nuevo lo va a traer a su tierra, esa tierra que emana leche y miel. Y las manos de José cerrarán tus ojos. Las manos de José cerrarán tus ojos. Son elementos teológicos profundos, ¿verdad?, que nos hace entender también de nuevo el recuperar la familia, el recuperar entonces también la misma marcha del pueblo, la misma formación del pueblo. A pesar de las situaciones diversas, de sufrimientos, así también existen estas posibilidades de cicatrizar las heridas, de dar perdón. Y bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines, de repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañe, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañe. Ñande Yarañe te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre.
Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos en el capítulo 46, en que Jacob y su familia van hacia Egipto. El problema se centralizaba en la tierra, ciertamente, y por eso también leemos y vemos que es Dios mismo, ¿verdad?, el que justifica, el que subraya y que le dice, bueno, puedes bajar tranquilamente a Egipto, puedes irte a ese lugar sin ningún problema. Luego, yo de nuevo te traeré de nuevo a la tierra de Canaán. Bueno, estamos en el versículo 5. Cuando Jacob salió de Beersheba, los hijos de Israel hicieron subir a su padre junto con sus hijos y sus mujeres en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. Aquí más o menos, si uno tiene una lectura frecuente y más o menos va conociendo el lenguaje también, el cómo se expresan los autores, los escritores, se nota verdaderamente que del 1 al 5 es como esa glosa que yo les estaba diciendo, algo que como que se mete dentro, ¿verdad? Pero para justificar, es una forma de decir teológicamente y religiosamente por qué, ¿verdad?, está bajando Jacob o Israel, está bajando hasta Egipto, pero con esa promesa de que volverá de nuevo a la tierra prometida. La línea de narración, el hilo conductor, ¿verdad?, continúa desde el versículo 5 de lo que nosotros habíamos dejado anteriormente en el 45:8, ¿verdad? Israel exclamó, ya es suficiente, mi hijo José vive, iré y lo veré antes de morir. Y entonces después continúa la historia, ¿verdad? Ahora nos encontramos en el versículo 5 del 46, en que Jacob entonces va hasta Beersheba y de ahí ahora tiene que seguir haciendo camino. Salió, dice, de Beersheba, los hijos de Israel hicieron subir a su padre. Los hijos de Israel le hacen subir a su padre junto con sus hijos y sus mujeres en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. Entonces aquí, para decir que esta familia cada vez adquiere un rango más importante, no es simplemente ya a un nivel de clan, a un nivel de familia, orecueté, ¿verdad?, sino que ahora ya comienza a ser reconocida nada más y nada menos que por Egipto, ¿verdad?, que en ese momento es el imperio, digamos, Egipto, que tiene la fuerza, imagínense. Y ellos son reconocidos, son enviados entonces los carros del faraón, son los carros del faraón que vienen a buscarle y a llevarle a la propia tierra de ellos, porque ustedes tienen que venir aquí, es bueno que ustedes estén aquí, les ofrecemos todo, imagínense. Entonces, a la cuenta, es como que el presidente de la República hoy de che socio a ver ni de cuaina che nave a ver la se coche nave pea nave la ceroga nave la se me entiende, o cualquiera, ¿verdad?, cualquier persona, ¿verdad?, que tenga o en nave la se llave pea de manera y tema ya pato y puruga y produce haisha, más o menos, ¿verdad? Bueno, entonces es una forma muy interesante como la palabra de Dios nos está presentando y nos quiere decir, nos quiere hablar. El significado profundo es que Israel es ya alguien muy importante. Va adquiriendo entonces categoría, va subiendo entonces como categoría también, si es que nosotros vamos a jerarquizar un poco, ¿verdad? Entonces, así lo podemos entender. Después dice, el faraón, dice, en los carros que el faraón había enviado, el faraón envió los carros para trasladarlos. Ya calcula mina, ya. Imagínense el significado de esto, que el mismo faraón le envía los carros para que ellos puedan viajar, ser trasladados. Ellos se llevaron también su ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Entonces, por eso es pues que de cierta manera esa tierra que ellos habían conquistado, ahora la están dejando libre, la están dejando despoblada. Y ese puede ser un peligro. Pero ante ese peligro, el autor sagrado ya te ubica todo. Ahí te imaginas. Ustedes van a bajar, ustedes van a ir ahí, yo soy tu Dios, no tengas miedo de bajar a Egipto, etcétera, etcétera.
yo bajaré contigo, no tengas miedo, yo bajaré contigo. Y después le dice al final, después yo mismo te haré volver, yo mismo te haré volver. En el versículo 5 decíamos que ya salió de Beersheba, los hijos hicieron subir a su padre junto con los hijos y sus mujeres en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. Ellos se llevaron también su ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. El ganado, las posesiones y todo lo que se habían adquirido en Canaán. Así llegaron a Egipto Jacob y toda su familia, sus hijos y los hijos de sus hijos, sus hijas y las hijas de sus hijos, porque él llevó consigo a todos sus descendientes. Es importante también que tengamos en cuenta este elemento. Se llevaron su ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Ellos habían ya formado todo un pueblo, toda esa tribu que poco a poco, ¿verdad?, se fue desarrollando, fueron ya adquiriendo, teniendo las posesiones necesarias en la tierra de Canaán. Ahora, ante esta promesa de Dios, pero bien asegurado, tú bajarás, no tengas miedo. Y después, porque yo mismo te voy a traer, le dice. Entonces, solamente bajo esta condición, ellos bajan, llegan a Egipto, Jacob y toda su familia, sus hijos y los hijos de sus hijos, sus hijas y las hijas de sus hijas, de sus hijos, porque él llevó consigo a todos sus descendientes. Esto es entonces lo que estamos encontrando aquí, ¿verdad? Cuando Jacob está descendiendo con su familia por primera vez, sin olvidar el elemento que ya repetimos tantas veces y que tenemos como parte ya esencial de los relatos bíblicos, principalmente en el Antiguo Testamento, la cuestión de la tierra. Y vamos a volver enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitad y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Los recuerdos que no olvidaré, sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver, mi corazón en tinieblas te busca con ansias, rezo tu nombre pidiendo. Ñande Yara Ñe,
te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Yo te pido, Anita, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ñande Yarañe te invita a participar del taller bíblico litúrgico de Adviento. Sábado 17 de noviembre desde las 15 horas. Colegio Sagrado Corazón de María, Jejuí, Casi Colón. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Taller Bíblico Litúrgico de Adviento. Continuamos aquí con la hermana Regina Cian, que fue la fundadora o es la fundadora de los grupos de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Jugadores Anónimos, y ahora se está reagrupando de las personas de Sexólicos Anónimos, también nos está comentando. Hermana Regina, ¿cómo fue ese primer contacto que usted tuvo con estos grupos de autoayuda que luego los trajo aquí al Paraguay? Bueno, en Buenos Aires, en la Argentina, está muy bien. Yo conocí al fundador de Alcohólicos Anónimos en la Argentina. Justamente ahora, el 18 de noviembre, se celebra en la ciudad de Posada, Misiones, Argentina, en Frente de Encarnación, los 66 años de la fundación de Alcohólicos Anónimos. Y como yo soy del Antiguo Testamento, pienso estar allí, porque soy una de las últimas que está quedando en el tablero, ¿no? Es un decir, pero es verdad. Conocí al fundador, tengo grabaciones de él, se le entregué a la gente que organiza este gran evento en la Argentina. Están invitados de Brasil, Uruguay, Chile, bueno, en fin, vendrán de Estados Unidos. Esto es importante de entender que Alcohólicos Anónimos es una gran comunidad con un solo corazón, igual que los Narcóticos Anónimos y Jugadores Anónimos, todos, y Sexólicos Anónimos, Depresivos Anónimos, Neuróticos Anónimos, nacieron de la metodología de Alcohólicos Anónimos, o sea, de los problemas que tiene el ser humano. Y estos problemas del ser humano, no lo van a creer ustedes, son nuestros defectos de carácter. Nuestros defectos de carácter que lo hemos heredado de Adán y Eva, con la gran desobediencia de estos primeros padres nuestros. Entonces, ese es el pecado original, que la única que no tuvo fue María. Pero después todo el ser humano, todos hemos nacido con el pecado original. La soberbia, el orgullo, la envidia, el sexo, la mentira, el querernos más, el despreciarnos, el ser yo, nuestro yoísmo herido, nuestro herido prepotente, nuestro yo, en fin, de aparentar, ¿no? La sed del poder, la sed del tener, bueno. Entonces, eso es nuestra enfermedad del ser humano. Pero hay personas que se desvían más buscando la droga o el alcohol, o desembocar en el sexo, o desembocar en una gran tristeza que es la depresión, que es una de las grandes enfermedades también ahora. Por eso hay mucho suicidio entre los jóvenes y no jóvenes también. Sí. Tengo mucho dolor de muchas personas que se han suicidado de distintas maneras, ¿no? Entonces, esto es fundamental, de encontrar un equilibrio emocional, encontrar una paz espiritual que solamente Dios lo da. Por eso es importante estos grupos de autoayuda. Y la parte del sexo, no hagamos del sexo un Dios, porque eso es la parte material. Al fin y al cabo, nuestro cuerpo va a ser polvo porque somos del barro, somos arcilla, manejada por una mano extraordinaria que Dios
a imagen y semejanza de Él. Pero esto es importante de entender, que darnos satisfacción al cuerpo es momentáneo también, porque todo eso pasa pasando los años, hay menos deseo, hay menos impotencia, hay más impotencia sexual. Entonces, hacer del sexo un Dios es caer en la nada, en perder el tiempo, vamos a decir, porque no estamos para quedarnos en la tierra, estamos caminando, peregrinos, para ir a ver el rostro del Padre. Entonces, agarrarnos a la tierra, querer vivir de la tierra, querer vivir de lo que es el barro que somos nosotros, y no pensar que tenemos un espíritu, que tenemos un alma, que la tenemos que santificar, de ahí vienen los problemas del desvío de la parte sexual. Pero hay metodología en el mundo entero, todavía que no puedo organizar un grupo para ello, pero no pierdo la esperanza de poder ver en forma privada si viene mucha gente a consultar y se le entrega el material. Sí. Se le entrega el material y bueno, Dios dirá si ella en la parte de ellos o ellos están reuniéndose, no sé. Pero en fin, no tienen vergüenza de venir a consultar sus problemas sexuales conmigo. Gracias a Dios no en eso. Hermana, como bien lo decía usted, es una lucha diaria que cada uno libra, una batalla, un combate espiritual. Y queremos saber de usted, hermana, ¿dónde encuentra usted la fortaleza para librar este combate con tantas personas que recurren a usted diariamente? Sabemos que la llaman al celular a cualquier hora, sea a las 3 de la mañana y usted los atiende. Sí, es verdad. Pues yo le quiero decir que yo los problemas no me los trago. Los problemas encima, así le tiro ya el corazón divino de Jesús y el corazón de María. No, el negocio es de los dos, de Él y de mí. Pero de Él es el que tiene el poder, así que resuelva Él el poder. Yo no me hago problema, querida, que Él resuelva cuando Él quiere, como Él quiera, en el momento que Él quiera. Yo me ofrezco así, con estas máquinas que están aquí, que es momentáneo, ¿no? Con esa luz que después se va a pagar. Como un instrumento. Un instrumento, así que no es problema. Pero no me hago problema, yo confío en Él, que Él va a resolver el problema y Él siempre me escucha. Y digo más, San José también y San Miguel Arcángel, todo el mundo a trabajar. Muy bien. Hermana, solemos decir, así como existe una Madre Teresa en Calcuta, tenemos la bendición y la gracia de que existe una hermana Sor Regina en Paraguay. Y damos gracias a Dios por su vida. Yo también agradezco mucho a Dios, agradezco a los medios masivos, agradezco, sí, al Señor sobre todas las cosas, Papá Dios, que me dio la vida, y sobre todo al Espíritu Santo con esta claridad mental. Yo tengo que aceptar, y es un hecho no de soberbia, aceptar lo que Dios me ha dado, los dones que Dios me ha dado. Y sobre todo que puedo manifestarle a ustedes lo mucho que Papá Dios les ama, lo mucho que Jesús espera de ustedes y María Santísima. Siempre estamos rezando por las autoridades, por sus ministros, por el señor presidente, no es nada, pero tenemos que rezar por nuestros gobernantes para hacer levantar este Paraguay, que es de María, porque es la Virgen de Cacupé. Yo miro ese pueblo maravilloso allá en la explanada de la Virgen de Cacupé, de la Basílica, digo, pero Dios mío, ¿cómo Dios nos va a bendecir este pueblo mariano, este pueblo que se sacrifica para venir aquí de pie a escuchar las palabras del sacerdote, del obispo? Así que para usted esta gran bendición y no tenga vergüenza de acercarse y llamar por teléfono. Soluciona y menos la muerte. Bueno, que Dios les bendiga, María Santísima. Y gracias por el cariño de ustedes, gracias por haber creído en este mensaje y gracias también a la oportunidad que me da el Padre Cabañas de poder hablar con ustedes. Tengo que agradecerle, gracias. Muy bien, y cerramos de esta manera la edición del día de hoy, agradeciéndoles a ustedes por la compañía y será hasta un próximo capítulo. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue
adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero que traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. La Renovación Católica Carismática de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, Paraguay, te invitan a un retiro abierto de sanación interior, un antes y un después. Las enseñanzas serán impartidas por su servidor, Milton López, que viajaremos desde Nueva York para compartir temas interesantes como conocer, amar, servir, que somos un espíritu que tiene un alma, que vivimos en un cuerpo, aprender a perdonar aunque no lo sienta, cómo modificar nuestras debilidades temperamentales con el poder del Espíritu Santo. Fecha: sábado 17 y domingo 18 de noviembre, de 7:30 a 4 de la tarde. Lugar: Centro Carismático Padre Vicente Bogado. Dirección: Doctor Caballero, 1354, entre Teniente Vera y Austria, Asunción, Paraguay. Te esperamos en este retiro abierto de sanación interior. No te lo pierdas. Ñande Yarañe te invita a participar del taller bíblico litúrgico de Adviento. Sábado 17 de noviembre desde las 15 horas. Colegio Sagrado Corazón de María, Jejuí, Casi Colón. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Taller Bíblico Litúrgico de Adviento. Ñande Yarañe te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Recordando aquel amor, pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué a la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola poco a poco. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañe, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es
pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Ñande Yarañé, estamos volviendo con nuestro curso bíblico, reflexionando cuando Jacob y su familia bajan a Egipto. Estamos en el capítulo 46. Y ahora miramos este capítulo 46, la familia de Jacob. ¿Cómo se compone esta familia de Jacob? Que ya se pone en marcha, van hacia Egipto, tiene la venia, ¿verdad? O sea, venían de Yara, ellos venían por el problema de Caturejo. Por ella para vender, pero se han cota de ese más o menos, pero con las ellas me venían de Yara y nada lleva. Porque en dere orirejo, peixero, güero, yeta, andere y me yeta coape. Porque la tierra entonces para Israel es tan importante. Es la tierra que Dios te ha dado. De indica tú la pecha antes eres perde pa, lleva los cañones de iter, andere es ya bebé. No se puede. Sino que siempre esa tierra que Dios te ha dado es la tierra que te pertenece como pueblo, como nación. Bueno, ¿y qué nos dice en el 46, versículo 8 en adelante? Estos son los nombres de los hijos de Israel que emigraron a Egipto. Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Enoc, Palú, Gesorón y Carmí, los hijos de Simeón, Yemuel, Yamín, Ohad, Yaquín, Zohar y Saúl, el hijo de la cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Kehat y Merari. Los hijos de Judá, Onán, Selá, Pérez y Serach. Y Onán habían muerto en Canaán, y los hijos de Pérez fueron Jezrón y Jamul. Los hijos de Isaacar, Tolá, Puva, Yasub y Simrón. Los hijos de Zabulón, Serech, Elón y Yadleel. Estos son los hijos de Lía, había dado a Jacob en Padán Aram, además de su hija Dina. Entre sus hijos e hijas eran 33 personas. Y así entonces continúa toda la familia de Jacob. Vamos a leer un poquitito más rapidito, ¿verdad? Si podemos, los nombres siempre son bastante difíciles. En el nombre hebreo y también su significado. Pero entonces, el hombre usañan de toda la genealogía. Hombre usañan de Hina que peñan de Yara, hombre en la bendición, o Joasai entonces le hacen nacer como nación. Es la descendencia entonces, ¿verdad? Es la descendencia que el Señor les está regalando, ¿verdad? Los hijos de Gad, Sifión, Gagí, Suní, Esbón, Eri, Arodí, Arelí, los hijos de Asher, Imná, Ishba, Ishbi, Beriá y también Serach, hermana de aquellos, los hijos de Beriá, Heber y Malquiel. Estos son los hijos de Silpagoan, la esclava que Labán había dado a su hija Lía. De ella le nacieron a Jacob estas 16 personas. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob, José y Benjamín. En Egipto José fue padre de Manasés y Efraín, los hijos que le dio Asnat, la hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. Los hijos de Benjamín, Belá, Beker, Asbel, Gerá, Naamán, Ejí, Rosh, Mupín, Jupín y Ard. Estos son los hijos de Raquel que le nacieron a Jacob, en total 14 personas. El hijo de Dan, Jusín, los hijos de Neftalí, Yaxel, Juní, Yeser y Silem. Estos son los descendientes de Bilá, la esclava que Labán había dado a su hija Raquel. De ella le nacieron a Jacob estas 7 personas, toda la familia de Jacob que emigró a Egipto, sus propios descendientes, sin contar las mujeres de sus hijos. Sumaban un total de 66 personas, incluyendo a José y los hijos que tuvo en Egipto. Toda la familia de Jacob
cuando emigró a Egipto, eran un total de 70 personas. Bueno, entonces esto es lo que nos está hablando aquí, ¿verdad? La palabra del Señor nos está diciendo todo lo que significa también para nosotros la descendencia, todo lo que significa para nosotros un camino, ¿verdad? En esta formación del pueblo. La formación es muy importante en cuanto a la descendencia, por una parte, pero también en todo lo que nos va mostrando como genealogía. La genealogía entonces te está mostrando que está la continuidad, es ese regalo que Dios da, es ese regalo que Dios ofrece, ¿verdad?, a su pueblo, pero que no son ya es de poca de aquí para allá, que no tiene nada que ver uno con el otro, no, es entonces del mismo linaje, es como decir, es de la misma raíz, es lo mismo que está ofreciendo Dios a través de su palabra, a través de su reflexión, a través de todo lo que ellos están viviendo. Y bueno, así entonces entramos en este elemento importantísimo, ¿verdad?, de lo que significan las genealogías. De esta manera como que vamos cerrando este capítulo 46, que es tan importante porque nos habla de un Jacob que se pone ya en camino, un Jacob que recibe de parte de Dios esa bendición también para que baje tranquilamente, ¿verdad?, hasta Egipto. Y es por eso que aquí en esta segunda parte del 8 hasta el final de este capítulo 46 nos va mostrando, nos va narrando que no es solamente una persona o dos personas, sino que es toda esa nación, ¿verdad?, toda esa familia que va, toda esa familia que se encuentra aquí. Entonces, y sigue proliferando, porque esta es la bendición, ¿verdad? Lo que Dios había ofrecido, lo que Dios había regalado a ese pueblo. Y entonces por eso le dice a Niño, yo estoy contigo, yo bajo contigo, con toda tu familia, con toda tu descendencia. Teniendo en cuenta los dos elementos, la tierra y la descendencia. Génesis 12, cuando recibimos de parte de Dios el mismo llamado. Abraham recibe ese mismo llamado. Yo te daré la tierra, yo te daré la descendencia. De esa descendencia saldrán reyes, decía ahí en el capítulo 17 del libro del Génesis. Pero en este momento todavía estamos haciendo todo un camino. Primero estamos colocando las bases. Cuando va a ser amoina, vencimiento, lleva de lo que tiene que ser ese pueblo de Dios, de lo que va a ser esa formación del pueblo elegido. Ese papeñán de Yara entonces, era como a prueba, le va pasando por un crisol, van pasando de situaciones bien diversas, bien difíciles, pero ¿para qué cosa? Para fortalecer algo muy importante. Lo que se está fortaleciendo entonces aquí, en este caso, es la familia, la formación de esa verdadera familia que tendrá un rol muy importante, muy indispensable, ¿verdad?, dentro de la historia de la salvación. Jacob, bajando aquí, reconoce, sale de Beersheba, va con sus hijos. Incluso recuerden que es tan importante esta familia porque así como se le presenta, dice que el mismo faraón, ¿verdad?, envía sus carros para que los niños, las mujeres, sus pertenencias puedan ser llevadas hasta Egipto. Y bueno, son todos estos elementos, ¿verdad?, que nosotros disponemos para que entendamos, ¿verdad? Y aquí, en el capítulo 46, del versículo 8 hasta el final, que es hasta 27, ¿verdad?, concluía diciendo, incluyendo a José y a los dos hijos que tuvo en Egipto, toda la familia de Jacob, cuando emigró a Egipto, eran un total de 70 personas. Este libro del Éxodo, ciertamente que no nos va a poner toda la lista así en forma exhaustiva, como aquí nosotros tenemos los hijos de con la esposa, cuántos son, quiénes son, ¿verdad? Pero por lo menos en una forma muy general. Y bueno, así entonces estamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando la palabra de Dios, Génesis capítulo 46, Jacob y su familia en Egipto y luego la familia de Jacob y su descendencia. Nos despedimos con la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por